con esa gente, con los franceses ese día y estaban a todo champán. Pero literalmente en una oficina en Puerto Madero a todo champán. Y yo le decía, pero esto no se va a hacer nunca. Y me decían, vos sos un escéptico. Le digo, no, yo soy argentino. Soy argentino y Ustedes conozco. son franceses, pero esto no se va a hacer nunca. No hay manera de que se pueda financiar a largo plazo 5.000 millones de dólares, que además no tenía financiamiento. Y bueno, finalmente la licitación estuvo mucho tiempo ahí, nunca se hizo, pero el champán lo tomaron. Y el tiempo te dio la razón. El tiempo me dio la razón, lamentablemente, pero estaría buenísimo. Totalmente. Totalmente. Ceci. No, yo te escuchaba contar los tiempos del soterramiento y creo que es indispensable contar, digamos, la otra cara, ¿no? Los tiempos de la justicia con esto, que también es una causa judicial. Exactamente, porque adrede, como digamos, siempre es un tema sobre el que volvemos y además sobre el que hemos escrito mucho y sabiendo que estabas vos, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con la obra, ¿no? Porque esta obra además tiene todo el tufillo, no el tufillo, te diría olor ya profundo, de una cuestión de corrupción al inicio mismo, ¿no? Cuando se entrega. Exactamente. La causa judicial fue es a raíz de una denuncia de Graciela Ocaña en el año 2016. Pero a pesar de que decimos hay mucho más que tufillo, hay pruebas, bueno, la justicia por ahora no lo considera así. La justicia investigó ahí lo vemos en pantalla, por ejemplo, Julio De Vido, a Roberto Barata, su segundo en planificación, a José López, el secretario de Obra Pública, a Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, los dos secretarios de Transporte durante el kirchnerismo, y a los empresarios. Ahora, si bien procesaron, ahí lo vemos a Jaime, el único preso kirchnerista que fue el primer preso kirchnerista y sigue siéndolo, a pesar de todas las excarcelaciones que hubo. Jaime igualmente está preso, entre otras cosas, por varias causas, pero la que le pesa es la de la compra famosa de los trenes chatarras a España y Portugal. Exactamente, porque esas caras que vemos ahí se replican. En este caso el soterramiento, pero como vos decías, trenes chatarra. Lo más trágico, sin lugar a dudas, 11-1 y 11-2. 11-1 terminó con Jaime y Schiavi condenados por la tragedia ferroviaria que en febrero de 2012 le costó la vida a 51 personas. En ese caso no estuvo debido, pero en la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 se ordenó que se lo investigue y debido después llegó a juicio. O sea, esas caras se van repitiendo. Sin embargo, para la justicia, en este caso, después de 6 años de investigación, no hay procesados. Y incluso Odebrecht admitiendo que había pagado coimas para esta obra en particular, para esta obra que aparece en las planillas del Panama Papers. Exactamente. Soterramiento Sarmiento. Las pruebas están, pero la justicia, digamos, primero alegó las diferencias con el sistema judicial de Brasil. Pero sin embargo, a pesar de eso y de haber intentado y de que en otras causas se saldó parte de esa diferencia, en esta causa puntual no tiene procesados. Estuvieron sí procesados los funcionarios, pero eso después fue revertido y hoy por hoy tanto funcionarios como empresarios tienen falta de mérito. Hace un mes, perdón, nada más, un peritaje contable se ordenó para saber cuál había sido el perjuicio para el Estado. 6 años de una causa judicial y se pide eso ahora. Recordemos que en esta causa fue adjudicada en su momento, en el 2008, los ganadores del consorcio estaba IEXA, la empresa que en ese momento era de Ángelo Calcaterra, que ahora fue vendida, ¿no?, durante el gobierno de Macri a el grupo Midlin, que es quien tiene el proyecto ahora. SACDE, claro. SACDE, exactamente, en aquel momento era IEXA. Odebrecht, que era, por así decirlo, la líder del proyecto, porque era la constructora más grande, la que tenía más dinero, y además porque esto se iba a hacer primero con fondos del ANSES, con un acuerdo con el ANSES, después eso se cae y empiezan a cambiar, y Odebrecht iba a aportar el financiamiento. Entonces, obviamente, como aportar el financiamiento era la líder, estaba después una empresa Comsa, que es una empresa española, y finalmente Gela, que es una empresa italiana, que es la que más sabe o la que tenía más expertise, al menos en Argentina, y lo sigue siendo, en este tipo de obras de túneles, ¿no? De hecho, son los que hicieron, también tuvieron una participación en el Arroyo Maldonado y en varios túneles que en Argentina se hacen, que por ahí no los conocemos demasiado, que tienen que ver con desagües o con cloacas, ¿no?, que hace AISA. Sí. En algún momento, esto fue una investigación que hizo Hualconada, que aporta datos, Hualconada Mon, en La Nación. Un ejecutivo brasileño admite, como decía Camila, admite que efectivamente habían pagado coimas y ahora De Vido intentó, la defensa de Vido en realidad, desvirtuar esa prueba, porque esa prueba después la toma la justicia y la Corte ahora
no le hizo lugar al último recurso que estaba presentando para que esa prueba del Ejecutivo brasileño no se tome en cuenta en Argentina, por eso la Corte le dijo, perdió. Exacto. Y hoy también un detalle, Digui, en esta causa está Jorge El Corcho Rodríguez también. Está involucrado por los vínculos, tanto con Debido como con Odebrecht, que hoy fue citado a indagatoria por el juez Sebastián Casanelo en otra causa que también involucra a Odebrecht en Argentina, que tiene que ver con las plantas potabilizadoras de AISA. Exactamente, la de Paraná de Las Palmas y la de la zona más de La Plata. Esas dos plantas, ahí también se investiga el rol de Jorge Corcho Rodríguez y en esta causa también un personaje central, Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime. Pero de sobra. Dedillo, atendía, me acuerdo cuando recién Jaime empezaba, él tenía como una pseudo oficina en un hotel que quedaba en la calle Arroyo. Entonces me decían, ¿querés hablar sobre estos temas? Tenés que ir a verlo al doctor Vázquez, porque era siempre el doctor Vázquez. El que le enseñó el know-how a Jaime de cómo mover el dinero. Exactamente. Me acuerdo que después pudimos conocer bastante de él porque hubo toda una filtración de sus computadoras, ¿te acordás? Muy importante. Corrigidos. Después, obviamente, la justicia no las tomó en cuenta. Se rompió la cadena de custodia y fue Ollarvide el que decidió que toda esa prueba, que había cantidad de pruebas de todo tipo, color y especie, fuera tomada en cuenta. Exactamente. Claro. Cami, hay otros casos. Sí, hay otros casos que no solamente demuestran un poco ese tufillo de corrupción que ronda todas esas obras de esa época, 2012, 2013, 2014, muchas de las cuales no se terminaron y vamos a hablar ahora, sino que también de las inconsistencias en lo técnico, que es una de las preguntas que te quería hacer, Diego. Yo encontré un informe que realiza la gestión de Macri al Senado en 2017, que habla de que lo proyectado inicialmente para la obra ni siquiera alcanzaba para hacerla de manera correcta. Es decir, si se ejecutaba de la manera en la que habían proyectado desde el gobierno de Cristina Kirchner, el tren nunca hubiera podido pasar por ese túnel incluso. Bueno, a ver, lo que está construido, la obra fue polémica por varias cosas, ¿no? Como digo, había un problema muy concreto que era, bueno, a ver, tenemos una traza que corta la capital al medio, quienes vivan de un lado y de otro de Rivadavia por la altura de Flores especialmente, porque el tren va como el Sarmiento va como en una trinchera y sale en Caballito. A partir de Caballito empiezan los problemas de la ciudad cortada al medio. Es el único ramal en que no se ha podido pasar ni por arriba ni por abajo, porque las obras no se pueden hacer, porque digamos, lo que sería el lecho, por así decirlo, de la obra está reservado para este túnel. Siempre fue muy polémico por la duda respecto de si, como era solamente 2 vías, si podía haber algún problema abajo, si tenías que hacer coches diésel que no pueden andar por el túnel porque tienen que ser sí o sí eléctricos, si efectivamente se iba a poder eliminar la vía. Si levantando esto, si enterrando esto, se iba a poder levantar la vía o ibas a tener que mantenerse. En ese caso, decir, bueno, sí, está bien, el tren va mucho más rápido por abajo, es mucho más seguro, pero la vía tiene que estar para los trenes complementarios y demás. Claro. Entonces esa fue la primera discusión. La segunda fue esto, porque la obra estaba proyectada históricamente Moreno, Caballito. Se empezó en Aedo, iba a ir hasta Castelar para un lado y hasta Caballito para el otro. Finalmente fue solamente para el lado de Caballito, llegó a Villaluro y lo que está terminado es el túnel. Después ese túnel que nosotros veíamos así, bien redondo de 12 metros, hay que llenarlo hasta la mitad, más o menos, se levanta unos 3 metros y ahí queda como un piso. Y sobre ese piso es donde se construyen las vías y las estaciones. A su vez hay que hacer todo el sistema de ventilación. Hoy está ventilado por unas turbinas y como por una manga central que lleva el aire adentro. Eso hay que hacer todas las cuestiones de ventilación. Y además hay que hacer todas las estaciones, la salida de emergencia, todo. O sea que lo que falta es muchísimo. Y la verdad es que la duda es, y te introduzco a la conversación, Waldo, no te queríamos meter a la parte técnica, pero ahora sí, ¿qué sucede? ¿Qué haces con una obra que ya tiene tantos miles o centenares, por lo menos, de millones de dólares enterrados? ¿Qué se hace? ¿Se tapea? Es decir, ¿se asume? ¿No podemos? Bueno, es imposible disociar tu pregunta de tu columna o de tu editorial, ¿no? Porque vos hablabas de los 40 tipos de cambio. ¿Qué se puede proyectar en la Argentina? O sea, olvídate de lo que pasó con esta obra. Vos,
Sí. con este problema que tenemos de la unidad de medida. No puedes proyectar nada, ni una obra con estos antecedentes, que inclusive podría decir, bueno, encapsulemos el problema jurídico político pasado, veamos qué le falta. Eso es lo que yo digo, esa es la idea de esta nota, ¿no? Decir, bueno, acá hay un vértice, ¿no? Muy claro que es, bueno, esta obra, si era la obra necesaria, cómo se licita y demás. Pero ahora hay 7 kilómetros. Exactamente, no, 7 kilómetros en un tren importantísimo para el transporte de gente del conurbano hacia Buenos Pero Aires. además, y de con todos vuelta. los problemas de arriba, están todos iguales. Yo hoy hacía memoria, por esto se licitó en 2008 y tiene que estar terminado en más o menos 2014, 2015, 5 o 6 años de obra. Entonces yo pensaba, es una vida, o sea, yo tenía 38 años en ese momento, ¿entendés? O sea, estaba en otra vida, era otra cosa. Y es impresionante el tiempo, cómo pasa, Pero los problemas siguen siendo los mismos. para rematar- Los vecinos están hartos. Para rematar tu pregunta, en la Argentina de hoy no se puede proyectar nada con esta unidad de medida absurda y múltiple que tenemos. Nada. O sea, el otro día Luis Juez decía, con su ironía y su humor, que yo no lo tengo, hablaban del dólar soja, que no se equivoco, lo dijo antes de que estafen al campo, dejándole los pesos, dijo, en la Argentina le están dando 25 días para un hot sale de dólares, cuando vos tenés que pensar en una Argentina de 25 años, ni que hablar en el campo, que tenés que, para sembrar la cosecha, pensar a 1 o 2 años, te dan 25 días. Con esta unidad de medida, nada se puede pensar en la Argentina a mediano plazo. Sí. Pero es una necesidad también, digo, desde el punto de vista de lo que hace a la calidad de vida de la gente, que tiene que venir del conurbano a la capital o viceversa, de lo que es la seguridad de la gente. Murió muchísima gente, lo decíamos antes en la tragedia de 11, 51 personas. Y en los cruces lo escuchábamos Los a cruces diario, es en todo el Flores, tiempo. No, y esto de figurita repetida en un montón de otras obras. Hay 2 que quería contarles que son, casualmente las 2 se llaman Néstor Kirchner, o sea, medio raro. paradójico. ¿Qué? Sí. Pero además las 2 son de 2 corazones de Cristina. Una del corazón de la vivienda, podríamos decir, y otra del corazón electoral. La segunda a la que me refiero, charlamos ayer de esta porque Máximo Kirchner le hizo un reclamo a Alberto Fernández para que termine el Hospital Nacional Néstor Kirchner de La Matanza, que atendería más o menos a 700.000 personas, en un distrito en el que la salud está totalmente colapsada, con un avance de 85% y debería haberse terminado empezó en 2010. Se anunció que se iba a terminar en 2015, estamos en 2022 y todavía no se sabe bien cuándo va a terminar. O sea, Máximo se lo podría haber reclamado a la madre porque tuvo Claro. 5 años de Exactamente, gestión exactamente. Máximo plantea hacer una resolución desde la Cámara de Diputados, digamos, para presionar al Poder Ejecutivo a que financie esta obra, que este año recibió 300 millones de pesos. Nada, básicamente. nada. ¿Qué pasó el día siguiente? Alberto Fernández salió a decir, la vamos a terminar antes de las elecciones presidenciales. ¿Cuáles son las otras 2? Son 2 obras que cambiaron de nombre, bueno, ahora rebautizadas Néstor Kirchner y Jorge Kepernik, con un avance muy bajo y con el enojo de los chinos, que son los que financiaron justamente estas obras. La de Néstor Kirchner, que está a 145 kilómetros de la casa de Cristina en el Calafate, tiene un avance de 22% apenas. ¿Cuándo se tendría que haber terminado? 2014 arrancó, 2020 tendría que haber terminado, con un avance mínimo de menos del 20%, los chinos dijeron, basta, yo no te financio más. La obra era de 4.700 y pico 2 de centrales millones de hidroeléctricas dólares. que además fueron rediseñadas, ¿no? En la época de Aranguren. Aranguren las rediseñó, las achicó un poco porque eran Sí. aún más grandes. Claro. Se achicó un poco el proyecto. Había ahí un problema hasta de una fosa subterránea que hacía Temas temer... ambientales. Sí, y hacía temer que efectivamente el agua del lago artificial que se tiene que armar para toda represa de este tipo, pudiese mantenerse, ¿no? Sí, sí, sí. Waldo, ¿por qué nos cuesta tanto encontrar algún camino de consenso? Vos hoy decías, ¿no? Y esto también es una ilustración, por así decirlo, es una cápsula de lo que sucede. Hasta cuando hay un acuerdo casi unánime, como vos bien decías, termina prácticamente un escándalo, como en la sesión de recién en diputados. Es un tema ideológico, yo no tengo la solución, no soy un vendedor de espejitos de colores. Me involucro pasionalmente en la política, es mi vocación. Te puedo decir desde mi lugar, si yo hubiese tenido hoy un orador en mi espacio que hubiese hecho el cierre que hizo, yo mismo le hubiese dicho callate porque estás haciendo un papelón. No vale todo en la política.
tenemos diferencias ideológicas. La verdad que vuelvo a tu columna, no es por ponderarla, pero yo creo que es la madre de todos los problemas. Cuando vos tenés un fracaso económico estructural como este, no hay ninguna posibilidad de que a la Argentina le vaya bien con esta distorsión. Digo, y con un gobierno que no se hace cargo, porque yo venía acá cuando vos me invitabas, 2015, 2019, y era vocero de mi espacio, y te decía, no fue bien con la inflación. Yo me hacía cargo. No nos fue bien con bajar la pobreza, me hacía cargo. Entonces, cuando vos mirás a la gente a la cara y decís, cometí un error, la gente te puede dar otra oportunidad o no, pero te cree, porque además generás empatía. Ahora, cuando vos tenés este conflicto estructural, que no hablas con un empresario, con un comerciante en la Argentina que pueda proyectar crecimiento, trabajo, dar empleo, vas a lo ideológico, todo es ideológico. Tenés que reescribir la historia. Con 1985, la película, terminamos discutiendo, en vez de estar todos los argentinos acordando que hubo responsables, que hubo cierto sector de la política de aquel momento que fue cómplice de alguna manera de ciertas cosas. No, te reescriben la historia todo el tiempo. Entonces tenemos un serio conflicto ideológico, un espacio que para mí, lo digo habitualmente, y no desde un lugar profesional, porque soy licenciado en Administración de Empresas, tiene un conflicto psicoanalítico. Se disocia de toda responsabilidad de todo, del tema económico, del tema de los muertos de Cromañón, de la participación del 74 y el 76, de los desaparecidos, de la muerte de Rucci. Hoy iba por el Congreso y miraba un cartel frente a la entrada del Congreso, Riobamba y Rivadavia, Rucci, asesinado por peronista. Flaco, lo mataron los montoneros. Y la culpa es mía que mataron a Rucci, y ahí tenés un cartel. Entonces, hasta que no haya una sensatez de cierto sector que se haga cargo de algo, no se hacen cargo nunca de nada. De nada. Es muy difícil sentarse a hablar con alguien que no tiene responsabilidad nunca de nada. ¿Y cómo se transita? ¿Cómo crees que va a ser el tránsito de este año? Porque en el medio, digamos, hay que convivir con 100% de inflación, con sueldos que están por debajo. Bueno, cada vez con más limitaciones. O sea, no tiene temor. Mira, ¿No tiene Diego, temor? sí, claro que tengo temor, ¿no? Yo digo siempre que uno trata de relacionarse con la gente a través de su historia, porque todos hablamos en función de lo que nos ha pasado, nuestra cultura, nuestra historia familiar. Yo, con mis 54 años, represento un montón de cosas que le pasan a un montón de argentinos. Yo soy hijo de un inmigrante. Mi padre vino a este país a los 6 años, fue el primer profesional de su familia, nos pudo dar a nosotros un futuro, y hoy soy padre de un emigrante. O sea, mi generación, los tipos de 50 años, la gran mayoría tenemos algún abuelo, padre o bisabuelo que vino de afuera, y algún hijo, sobrino, amigo de un hijo que se va o se quiere ir. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar este conflicto psicoanalítico que tiene la Argentina. Yo quiero sentarme con un miembro del oficialismo que me diga, mira, hay una parte de esta torta de la que me hago cargo. Hacete cargo vos de una parte, porque nosotros también tenemos responsabilidad. La sociedad argentina tiene responsabilidad. Cuando viene algún votante en la calle, te reconoce con esta cara media conocida que tengo pelada, don Arigón, y me dice, no se peleen, y le digo, bueno, está bien, ustedes también penalicen al que quiere romper desde adentro. Y hagámonos cargo como sociedad que el 48% de la sociedad votó un gobierno que vino con un caballo de Troya transparente. Vinieron a hacer exactamente lo que dijeron que iban a hacer. ¿Cómo pasó algo, ¿no? Con los mapuches hoy? Bueno, sí, yo le mandé